Presidente, para felicitar a la Comisión de Fiscalización en la persona de su presidencia por la investigación que se ha hecho de la extraña muerte del cabo ejército peruano Emerson Fasavi, ¿no? Que justamente fue en una sesión de la Comisión de Fiscalización donde solicité que realmente esta comisión hiciera y haga efectivo lo que es la comisión investigadora. Agradezco porque en ese momento, por unanimidad, mis colegas congresistas apoyaron que se haga efectivo esta comisión investigadora. Entonces yo quiero saludar y felicitar a todos mis colegas porque ese apoyo en su momento que dieron a mi petición para investigar la extraña muerte del cabo de ejército peruano Emerson Fasavi. Presidente, y coincido totalmente con usted en que nos querían aparecer que una hemorragia aparecía en una pancreatitis aguda hemorrágica, producto de alcohol, de que había consumido alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hemos visto en el camino, que eso era una farsa, ¿no? Todo aquí, al final, a Emerson Fasavi lo mataron, ¿no? A Emerson Fasavi lo mataron. Y por lo visto, el tema se habla de una intoxicación, por un programa de envenenamiento, etcétera. Pero aquí, profesor, presidente, yo quiero enfatizar de que la nula colaboración del señor Ollanta Humala, ¿no? Nula colaboración para estos temas, ¿no? Y por otro lado también de señora Nadine Heredia, la oportunidad que fuimos, prácticamente no me remito a lo que he manifestado en la Fiscalía. Esa era su respuesta, ¿no? Entonces, una negativa tremenda de la pareja, de la ex pareja presidencial de entonces, el señor Ollanta Humala, Nadine Heredia, ¿no? Y las declaraciones pues, de estos señores, Juan José Peñafiel, señor Otiniano, y las personas también, el señor Ortiz, la forma cuando, presidente, toda una farsa también, toda una farsa, ¿no? Entonces yo, presidente, quería llegar ya para, ya toda la investigación la conocemos, pero yo diría que, presidente, acá se trata de una asociación ilícita para delinquir, ¿no? O sea, desde el alto nivel, confabulado con Policía Nacional, ¿no? Incluso hay tema del Ministerio Público, etcétera, ¿no? Entonces yo diría, presidente, que acá, no sé, ojalá que mis colegas también estén de acuerdo, pero todo esto es una asociación ilícita para delinquir, ¿no? Y por lo cual, presidente, sería importante, quiero que por favor, a ver, eso puedan someterlo a debate y digamos, si ustedes creen por conveniente, podamos votarlo para que entonces también se considere como una asociación ilícita para delinquir. Presidente, el otro tema es resaltar en lo que usted ha manifestado acá el tema del secreto de las comunicaciones. Presidente, tenemos que acá, a raíz de yo creo que de esta investigación, podemos sacar un proyecto de ley, etcétera, no sé, pero que una vez que se inicie una investigación de aquí a la Comisión de Fiscalización, en el acto debe tramitarse, digamos, de parte digamos, debe dar el luz verde, en este caso el Poder Judicial, por el tema del levantamiento secreto de las comunicaciones, ¿no? Y eso sería ese impasse lo tenemos, recuerdan también, acá está como lista de Mauricio Müller, la vez pasada cuando teníamos también el tema de la investigación de Martín Belaúnde, en que también estaba metido esta pareja presidencial. Entonces yo pediría, presidente, que sería un proyecto de ley para de una vez tumbar todo esto y podamos tener acceso a ese secreto de las comunicaciones, porque era importante saber su paradero, no solamente de Emerson Fasavi, sino de este señor Peñafiel, de este Otiniano, las comunicaciones que tenían, ¿no? Con este mayor Ortiz, todo esto, incluso con el señor Humala. Entonces esto, presidente, yo creo que amerita que tomarlo en serio porque tenemos dificultades en las diferentes comisiones investigadoras. Entonces, presidente, una vez más saludar y felicitar a su presidencia por la investigación y las conclusiones a las que ha llegado. ¿Me permite una interrupción? Sí, una interrupción al congresista Marco Miyashiro. Sí. Tiene la palabra. A lo que está mencionando nuestro congresista Segundo Tapia, había una situación extraña
porque si bien es cierto, se trata de una persona que depende laboralmente de la máxima autoridad del Estado, es bastante extraño que su investigación sea declarado a través de la Fiscalía o de no sé qué influencia a una comisaría, existiendo en Lima la facilidad de la gran unidad especializada como es la División de Investigación de Homicidios. Gracias. Continúe, congresista Tapia, por favor. Entonces decía, presidente, que bueno, según este informe se concluye que al cabo Emerson Fasabi lo mataron, lo asesinaron. Y que aquí hay una red que digamos se tendió desde las altas esferas del Estado y que, bueno, al final, presidente de esta comisión, considero que se ha hecho justicia. Justicia porque en un momento estaban haciendo el archivamiento, presidente, de las denuncias a todo nivel, ¿no? Archivaron, presidente. La señora Nadia, a esta denuncia también lo archivaron. Entonces, yo felicito, presidente, porque se ha hecho justicia por el cabo Ejército Peruano, ex cabo Ejército Peruano, Emerson Fasabi, y es un tema de justicia y que se sepa la verdad, caiga quien caiga, presidente. Muchas gracias. Quiero recalcar que han sido pedidos a la Comisión de Constitución del Congreso una modificación del reglamento para justamente ver el secreto de las comunicaciones. Tanto presentado por la congresista Rosa Batra, que le habla, y otros congresistas más. La razón de la negación del Poder Judicial dicen que no está especificado dentro del reglamento del Congreso de la República. Sin embargo, en anteriores oportunidades, en anteriores investigaciones que el Congreso realizó, el Poder Judicial otorgó el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esa es la razón por la cual se pidió la modificación del reglamento del Congreso de la República, pero no para que uno pida el levantamiento de todo, sino mediante una comisión investigadora, pero que le autorice el juez, pero que debe estar dentro del reglamento de la República. No es una cosa que, un peligro para que después digan que puede ser una persecución política, una serie de cosas más. ¿Ya? Y sobre todo por el hecho que el congresista Tapia acaba de mencionar. Las empresas de telecomunicaciones básicamente están obligados solamente a guardar 3 años la información. Es decir, que ya se vence, en junio se vence estos 3 años y por lo tanto, si no se logra este levantamiento del secreto de las comunicaciones, este crimen quedará pues sin poder encontrar al verdadero culpable. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Lo que ha investigado la comisión, señor presidente, es la extraña muerte del señor Fasabi. Y una de las conclusiones de la comisión es que ha sido muerte violenta, tipo homicida, es decir, que se ha eliminado al señor Fasabi intencionalmente, haciéndole ingerir una sustancia tóxica. Así es el perito que ustedes han contratado. Y consecuentemente yo creo que debían las conclusiones y recomendaciones empezar por ahí. Es decir, ¿quién es el sospechoso, el presunto autor del delito de homicidio? Porque aquí se hace un análisis, pero en la conclusión no aparece nada de eso. Simplemente dice, hay un homicidio. Pero bueno, ¿quién es el presunto autor? ¿Quién es el sospechoso? No se dice nada sobre el particular. En segundo lugar, señor, el informe hace mención a que el señor Fasabi trabajaba para la familia Humala Heredia y que ellos habían, a través de terceras personas, realizado estos hechos. Eso supondría que ellos son los autores intelectuales del homicidio del señor Fasabi. Pero repito, en las conclusiones no se hace mención. El señor Peñafiel, conforme aparece del informe, ha sido pues el que ha instrumentalizado todos los actos para hacer aparentar que era una muerte
natural y no una muerte provocada con tóxicos. Pero sobre el señor Peñafiel tampoco se establece una conclusión que él es también uno de los sospechosos del delito de homicidio. Porque si nosotros lo remitimos así y solamente hacemos mención que hay encubridores a partir del señor Toledo y otros más, la Fiscalía va a decir, bueno, se ha encubierto a un autor o un presunto autor del delito de homicidio. ¿Quién es ese presunto autor? Porque mire, en todas las recomendaciones, comenzando por el presidente, dice que solamente es autor del delito de encubrimiento. Del delito de encubrimiento, no hay más. En otros, falsedad y otros tipos de desaparición de pruebas. Pero nos van a decir, ustedes están comenzando, señor, en medio del camino. ¿Quiénes son los sospechosos? Porque aquí se dice, repito, que se ha sacado las agendas, que el señor Fasabi tenía una serie de datos y por eso lo eliminaron. Pero se le hace un gran favor a los que aparecen como sospechosos del homicidio en las conclusiones. Porque, repito, el delito más grave que se les imputa solamente es encubrimiento, sea real o sea personal, es decir, que estaban ayudando a desaparecer las pruebas de un homicidio. Entonces, yo, señor, le pediría que eso se pueda incluir en las conclusiones. De las investigaciones realizadas, aparecen pues estos señores que a partir de terceros cometieron el delito y luego quisieron desaparecer las pruebas. Eso es en primer lugar, señor. En segundo lugar, es bueno considerar lo que la señora Michelín ha declarado a los medios de comunicación cuando le preguntaban por el señor Peñafiel. Decía que le daba miedo declarar respecto al señor Peñafiel, que le daba mucho miedo y que ella no iba a declarar, lo cual conlleva a que estos hechos no sucedieron por muerte natural, sino por la comisión de algún delito, que es el delito de homicidio. Eso no lo he visto en el informe, señor, la declaración de esa parte de la señora Michelín, que creo que es trascendente porque la señora no va a tener tanto miedo de una muerte natural, sino por alguna cuestión de algún delito, de algún criminal, de alguna persona que cometió este hecho ilícito sin ningún merecimiento y que podría atentar contra ella también. Eso sería bueno incluirlo. Y en tercer lugar, señor presidente, los peritos de la investigación fiscal y policial hacen aparecer como si fuese una muerte natural por ingesta de etanol, es decir, alcohol etílico, que es altamente tóxico. El perito de la comisión, de esta comisión, dice que no, que es por otra sustancia tóxica, que el etanol no es suficiente para provocar una muerte de esta naturaleza, ¿no? Que haya afectado al señor Fasabi. Entonces habría que incidir en eso, que hay aquí dos peritajes totalmente distintos, que uno dice que ha habido un homicidio y los otros dicen que no, que simplemente se ha producido la muerte del señor Fasabi de manera natural. De manera, señor presidente, de tal manera que yo le pediría que el informe pueda ser completado de esa forma, porque va a decir, han encubierto. Pero sí, pues, ¿a quién lo han encubierto? ¿Quién es el sospechoso? Encubrimiento, porque eso es lo que se indica. Ahora, las otras personas que han utilizado Palacio de Gobierno con la teoría y con la hipótesis de la comisión, el mismo ex ministro Pedraza y quienes han facilitado la prensa, los locales o los ambientes de Palacio de Gobierno para una conferencia de prensa, también tendrían que estar involucrados en el ilícito, porque sabiendo que hay un homicidio, salen y dan versiones absolutamente que no se ajustan a la verdad y utilizan los bienes del Estado. Solamente se le está poniendo como una infracción ética a esos señores, y creo que eso no es una infracción ética, es una infracción que vaya linda con la responsabilidad penal. Así que yo le pediría, señor, que se tome en consideración estos hechos a efecto de poder completar el informe y remitirlo a la Fiscalía de la Nación. Gracias. Muchas gracias, congresista Lescano. Ese justamente
el debate de estas conclusiones y lo que ustedes han sopesado durante toda la investigación. Entonces todo lo que ustedes me están mencionando vamos a sopesar para ir al voto después de concluir el debate para incluirlo. Porque evidentemente nosotros hemos hecho desde el punto de vista objetivo, pero se está agregando las cuestiones también objetivas dentro del análisis que hacen cada uno de los señores congresistas. Tiene la palabra el congresista Müller. Presidente, yo en términos generales coincido con lo que han venido señalando los colegas parlamentarios. Esta es una comisión que abordó un tema extremadamente complicado, en la medida en que, y ya eso es la primera conclusión a la que se arriba, con la que estoy de acuerdo, ha habido un mecanismo de encubrir, ocultar, impedir la posibilidad de que se pueda esclarecer este tema a partir del momento mismo del homicidio. Y quienes han participado en esta acción de encubrimiento son todos altos funcionarios vinculados al señor Ollanta Humala Tazo. Entonces, esa es una primera conclusión, creo que es irrefutable, en el sentido de que quienes estuvieron alrededor de todo el esquema, a partir del momento en que el señor Peñafiel descubre el cadáver del señor Fasavi, hasta el momento en el que ya el cadáver es entregado y es inmolado, evidentemente han sido personas vinculadas todas a Palacio de Gobierno. Y su actuación es una actuación que evidentemente demuestra que lo que se buscaba era que este tema no se conociese, que este tema pasase por agua tibia y que este tema no se esclareciese. Y allí también participaron los médicos del Instituto de Medicina Legal. Yo recuerdo cuando este tema se abordó en primera oportunidad en la comisión que presidió el congresista Rondón en el periodo anterior, y se citó en 3 oportunidades al médico que había suscrito el dictamen pericial tanatológico, y no quiso venir. Y en su reemplazo vino el director del instituto, que es un cargo de confianza. Y el director del instituto, en todas sus respuestas, buscaba determinar de que esta había sido una muerte natural. O en todo caso, cuando se le ponía en evidencia cómo es que una persona de la constitución del señor Fasavi, que no tenía una historia clínica de alguna enfermedad conocida, de tratamiento largo, que era una persona que gozaba de buena salud y además tenía juventud, podía morir de la noche a la mañana de una pancreatitis de esa manera, que se nos explicase. Entonces ellos decían que no había una explicación específica, pero que la pancreatitis aguda podía haber surgido de una manera espontánea. Entonces, presidente, creo que sí está claro y está probado que este tema del encubrimiento está. Y en ese sentido coincido con lo que dice el congresista Lescano, en el que hay que individualizar y señalar la responsabilidad de cada uno de los que han cometido o han participado en ese proceso, haciendo esto, haciendo el otro, etcétera. No es una cuestión simplemente de decir hubo incumplimiento, sino que hay que individualizar esas responsabilidades y no son, sin duda, de carácter ético. Se está encubriendo el esclarecimiento de un delito. Eso es un delito contra la Administración de Justicia absolutamente claro. Y el segundo aspecto que nos lleva a una conclusión, presidente, en el caso nuestro, para poder aprobar este informe, está en el debate de carácter tanatológico, como se podría decir, o sea, de las necropsias. Aquí hay 2 necropsias. La necropsia del Instituto de Medicina Legal, establecida en las circunstancias que estamos determinando, es decir, bajo el manto del esquema de encubrimiento de estas cosas, y el informe que la comisión le encarga al doctor José Saúl Díaz Bendivel, cuyo currículum, presidente, se resume, pero que sería bueno que se acompañe para que todos sepamos cuál es el prestigio de este profesional. Y la discrepancia entre los 2 informes periciales está establecida en el informe de la comisión, en la que se establece que, de acuerdo al Instituto de Medicina Legal del año 2015, la pancreatitis hemorrágica se produjo por ingesta de etanol. Y en el informe pericial que estamos comentando del doctor Díaz Bendivel, se dice que es una sustancia tóxica no detectada en el screening del laboratorio del Instituto de Medicina Legal. O sea, quiere decir entonces que el doctor Díaz Sandoval Bendivel ha descubierto que en el Instituto de Medicina Legal han inventado una sustancia, o sea, han puesto cualquiera, una aleatoria, una común, que es la que
viene de la ingesta de alcohol. Pónganle alcohol o algo así, porque nadie va a querer que le va a decir que le pongan una sustancia mucho más complicada, una simple. Y entonces, cuando el doctor Díaz Vendívera señala este punto, nos lleva a nosotros a la segunda consideración, en el sentido de que aquí el encubrimiento determinó también la modificación de un documento de carácter científico y por lo tanto se ha descubierto de que la muerte no ha sido producida por etanol, sino por otra sustancia. Ahora, el propio doctor Díaz Vendívera pone en su informe, dice, etiología médico-legal de la ocurrencia, de tipo homicida, que debe ser corroborada por la investigación sobre las circunstancias previas al fallecimiento. Esa parte, presidente, me lleva a mí a la tercera conclusión, que es que yo creo que nosotros necesitamos solicitarle al Pleno del Congreso una prórroga adicional para algunos esclarecimientos adicionales. Porque si el doctor Díaz Vendívera nos dice de que hay una sustancia ingerida de tipo homicida, entonces él nos tendría que explicar cómo es que llega a ese punto de vista. ¿Cómo sabemos que el propio Fasabi no toma una sustancia tóxica para suicidarse? ¿Cómo sabemos? Entonces, el encubrimiento es una manera de poder justamente llegar a la conclusión de que sí, hay alguien que está detrás interesado en matar al señor Fasabi, sin duda, pero a mí no me parece una prueba contundente. Yo creo que tendríamos que determinar, a partir de esa información, cómo habría sido el mecanismo de la ingesta de esa sustancia y saber qué sustancia era. O sea, una sustancia no determinada que ahora ya no se podría practicar porque entiendo que ha habido pues un proceso ya de incineración. O sea, se pierde el tiempo en el que la sustancia pueda ser detectada. Pero sin duda ese es un elemento que creo que nos debería llevar a nosotros, primero, a aprobar el informe, presidente. Pero segundo, a agregar una solicitud de prórroga de plazo bastante breve, no más de 20 días, un mes, al Pleno del Congreso para practicar un par de sesiones adicionales que nos lleven a conclusiones más específicas de la posibilidad del homicidio y cómo es que esta sustancia, no etanol, sino esta sustancia venenosa en buena cuenta, pudo determinar la muerte del señor Fasabi y en qué posibilidad, en qué elementos de juicio pudieran haberse esta sustancia ingerida. Entonces, sí, yo creo, presidente, que no se puede aprobar un informe sobre la base de una sustancia que no sabemos cuál es. Yo creo que, por lo menos, que a partir de cómo es que se produce dentro del cuerpo humano el proceso de reaccionar ante el veneno y terminar muriéndose, los médicos nos puedan por lo menos dar una orientación de qué tipo de sustancia pudiera ocurrir. No sé si técnicamente eso se puede hacer o no, presidente, pero eso, hasta este momento, lo único que hace es generar una pequeña duda en cuanto a cuál ha sido la posibilidad de esta ingesta. Y creo que ahí tendríamos que determinarlo. Entonces, en ese sentido, presidente, mi voto va a ser a favor del informe, pero pidiéndole que se pueda agregar esa solicitud adicional. Gracias. Sí, mire, acá hubo un concurso de voluntades, porque todas las personas que han sido invitadas a esta comisión querían hacernos ver que el señor Fasabi era un beodo. Y obviamente el informe final de la medicina legal dice que es por ingesta de alcohol, etanol. Pero fíjense ustedes, en el screening de medicina legal solamente existe ciertas sustancias. Una sustancia nueva no está. Y por lo tanto, como no reconoce una sustancia nueva, no pueden determinar estrictamente cuál es la razón de esta sustancia nueva, porque no han sido actualizadas, es de hace muchos años atrás. Es decir, ha encontrado la manera de poder que este concurso de voluntades pueda decirse, como no está la sustancia dentro del screening, dentro de medicina legal, por lo tanto yo puedo decir que solamente es etanol. Esto es. Y por más que este caso siga ya en la justicia y pueda hacer la exhumación incluso del cadáver,
tampoco se va a poder determinar porque, salvo que sea un laboratorio de alta especialización fuera en otro país que de alguna otra manera inste a ser peritos especializados en esta materia. Es muy importante. Imagínese usted, todos coinciden en que el señor, querían hacernos ver a nosotros que el señor Fasabi era un beodo. Los familiares decían que no, sus amigos más directos decían que no. Como cualquier ciudadano, como cualquier ser humano, se puede tirar una o dos cervecitas y punto. Pero más allá de eso no. Pero mírense en el concurso de voluntades, todos creían que nosotros vamos a caer en el juego que ha sido por alcohol, que él tomaba bastante, y no era así. Tiene la palabra el congresista Melgar, luego el congresista Villavicencio. ¿Me permite una interrupción segundo Tapia, presidente? Sí, el congresista segundo Tapia y luego el congresista Johnny Lescano le piden unas interrupciones. Sería bueno que en las conclusiones, aquí ustedes desarrollan una hipótesis de la investigación, el móvil, ¿no? El 14 de diciembre de 2014 le entregan de forma anónima un paquete con las agendas de Nadine Heredia al ex congresista Álvaro Gutiérrez. Diciembre 2014. En julio, el 22 de julio, fue hallado el cadáver de Emerson Fasabi. A ver. Presidente, entonces, el 16 de agosto, Panorama presenta el reportaje acerca de las agendas de la primera dama Nadine Heredia. Y el 19 de agosto, Procuradora Julia Príncipe Trujillo entrega agendas de Nadine Heredia al fiscal Juárez Atoche. Entonces, presidente, pero se hablaba ya de que estas agendas, la pareja presidencial ya tenía conocimiento de que estas agendas de alguna manera estaban ya circulando en los medios y que incluso en su momento estaban en camino, obviamente en este caso a ser entregados al medio de prensa Panorama, etcétera, ¿no? Entonces, presidente, aquí ponen el móvil, ¿no? Móvil de la muerte del ex cabo de Emerson Fasabi habría sido conseguir las agendas originales que le habrían sido robadas, sustraídas a la ex primera dama Nadine Heredia, para así evitar que se le abra un proceso en la fiscalía. Entonces, presidente, este es el móvil. Entonces el móvil tiene que estar en la conclusión, ¿no? Porque este fue el móvil realmente de toda la situación. Entonces, presidente, yo pido que esto esté en la conclusión. Y segundo, el otro tema, presidente, es de el tipo de... Los únicos que decían que prácticamente ha sido una muerte natural era Fasabi y Otiniano, ¿no? Todo, prácticamente, Peñafiel y Otiniano, ¿no? Pero todo ese resto, presidente, se habla pues de y ahí donde decía el congresista Mauricio Mulder, ¿no? El encubrimiento hasta en el tema de medicina legal, ¿no? Cuando ponen que habría cierto por etanol. Y yo decía, lo que diría, presidente, es de que esto ya no retardemos un poco más ya este informe, porque dentro de las sustancias tóxicas que no figuran en el screening, obviamente si no figuran en medicina legal, prácticamente va a ser difícil, ¿no?, obtener ese tipo de resultados, porque ellos en screening no lo hacen, ahí en el medicina legal. O sea, el veneno no lo han identificado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí yo coincido plenamente también es lo que dice el congresista Lescano, que hay que priorizar aquí, y hay autores intelectuales, etcétera, ¿no?, de esta situación que es la pareja presidencial. Gracias, presidente. Gracias, congresista Melgar. Y congresista Johnny Lescano. Sí, presidente, otro punto que me parece trascendente en la investigación es una persona que muere de pancreatitis puede fallecer en cúbito dorsal como si estuviera durmiendo y sin ninguna, digamos, algún gesto de dolor o tratar de... Porque un dolor de estómago a nosotros nos pone en una situación digamos, de rigidez, ¿no? Tocándonos el vientre. La pancreatitis debe ser mucho peor, causar mucho dolor. Pero este joven se le encontró en su cama como si hubiera quedado dormido. Lo pusieron ahí después de que murió. ¿Qué pasó? Ese punto también sería bueno colocarlo para que la Fiscalía pueda, con los peritos, determinar si eso es normal o es anormal. Entonces ese punto, señor, sería también puesto en el informe. Muchas gracias. Congresista Leal Melgar, continúe. Gracias, presidente. Presidente, hemos visto cómo se ha tratado de desviar en todo momento
la investigación sobre la extraña muerte del cabo Emerson Fasabi. Desde el punto de vista que lo tratan de hacer ver como un beodo, e inclusive ponen botellas de cerveza al costado de su cama. Sin embargo, cuando la perito observa las botellas, dice que no había una concordancia entre la forma como se encuentra el cadáver y las botellas de cerveza. Asimismo, presidente, hemos visto pues que acá el director general de la policía no toma en cuenta la importancia de la investigación y no hace ningún llamado de atención cuando es derivado a la comisaría, teniendo la unidad especializada aquí en la localidad de Lima. Pero sí se preocupa el director general de ese entonces en que el cadáver llegue a su poblado y nombran a un mayor, y él mismo lo llama al mayor para que se encargue del traslado del cadáver. Y también llama a la comisaría del sector, que es la comisaría de Tahuanía. Entonces, la manipulación ha sido, pues, presidente, a todo nivel, desde el más alto nivel. Hubiese sido también necesario citar al director general de la policía de ese entonces y nos diga, pues, de quién recibió la orden para asegurarse de que el cadáver sea enterrado lo más pronto posible, en vez de preocuparse que sea una investigación clara y precisa. Gracias, presidente. Sí, por último, el congresista Villavicencio para hacer un pedido puntual y luego pasamos a la votación. Por favor, señores congresistas, no se vayan, que es importante esto. Gracias, presidente. Felicitar a la presidencia y a la comisión por el trabajo prolijo que se ha hecho respecto a esta extraña muerte. Y yo quiero indicar que, habiéndose determinado que el examen de necropsia médico-legal del Ministerio Público fue deficiente, solicito se les incluya en las responsabilidades penales y administrativas correspondientes a los siguientes médicos legistas: Raúl Walter Mostajo Merino, Hipólito Jorge Vilcapasa Atamari. Eso sería el pedido puntual, señor presidente, para que se incluya en el informe correspondiente. Gracias. La bienvenida en esta estadía de la sesión a congresista Domínguez. Bien, solicito a los señores congresistas, después de este debate, que nos puedan hacer llegar